37. Ya no tengo 36, ya soy un año mayor. Soy Nikkei de la tercera generación, ¿no? O sea, mi abuelo es japonés. Él era de la parte de Oitake. En Oitake vivía. Ahorita trabajo como responsable del balcón de informaciones de la ciudad de Iwata, que es una ciudad que está dentro de la provincia de Shizuoka. ¿Ya han ido a Iwata alguna vez? ¿Han escuchado hablar? ¿Han escuchado hablar? Sí. Hay un equipo de fútbol, ¿no? El Júbilo, y hay un equipo también de rugby que también es muy, muy famoso, ¿no? Ahí está la fábrica Yamaha. La Yamaha está ahí en esa ciudad de Iwata, ¿no? También aparte de eso, tengo una agrupación que se llama Shizu Latinos, ¿no? Donde brindamos información a la comunidad hispanohablante más que nada, ¿no? A veces también nos consultan brasileños, ¿no? Personas de otras nacionalidades, pero más que nada hispanohablantes, ¿ok? A ver, vamos a ver, nosotros estamos aquí por un motivo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Trabajo. Conocimiento, ¿no? ¿Por qué estamos aquí en Japón primero? A ver, en Japón, ¿por qué? Ajá, trabajo más que nada, ¿no? ¿Trabajo también? ¿Alguien está por amor? Por amor no, ¿no? Bueno, porque vine por eso, no porque yo era casada con Japón. Ah, muy bien, claro, entonces sí hay. Entonces yo... Vino por amor, entonces. Sí. Básicamente. Claro. Bueno, sí, la mayoría nosotros de aquí de los latinos estamos en Japón por motivos de trabajo, laborales, la mayoría, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, aquí en Japón existe una ley migratoria, ¿no? El Shutsunyukoku Kanri Oyobi Nanmin Ninteiho, ¿no? Que es una ley migratoria creada en el año 1951, ¿no? En el Showa 26. Esto es para reforzar y regular el control migratorio dentro de aquí de Japón. Desde ya antes ya habían extranjeros aquí, ¿no? Pero no había una ley específica, ¿no? Que haga este tipo de controles. Entonces es ahí, desde el año 51, que comienza a haber todo este tipo de regulaciones. Hubieron muchas reformas, ¿no? Pero básicamente las tres más importantes son las que voy a tocar ahorita, ¿no? En 1982 se aprobó la residencia especial, ¿no? El Tokute Eiyuken para los coreanos y taiwaneses que ya residían en Japón. Desde antes de la guerra ya habían aquí coreanos, ¿no? De toda esa parte de Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, de toda esa península ya habían personas que habían venido aquí para trabajar, ¿ok? Pero ellos pues no había una ley específica que diga quiénes son. Ahí es donde se crea esta ley, esta reforma, y se comienza a dar este tipo de visa especial para ellos. Nosotros los latinos, al menos que yo conozca, no hay nadie que tenga este Tokute Eiyuken. El Eiyuken sí tienen varios, ¿no? ¿Quiénes son Eiyusha ahorita? Ajá, claro, varios somos Eiyusha, pero este Tokutei, que significa especial, ¿no? Especial, residentes especiales se podría decir, ¿no? Son más que nada para las personas de nacionalidades de esa parte, ¿no? Las Coreas, Taiwán, que ya residían aquí en Japón, ¿ok? Después, en 1990, en el año 57, se aprueba otro visado que se llama Teiyusha. La mayoría de nosotros ingresamos con ese visado, ¿no? Esta visa fue brindada a las personas que tienen relación, ¿no? Algún tipo de vínculo con Japón. Hay muchas personas que me preguntan por qué nosotros, o sea, ¿por qué nos abrieron las puertas? Nos eligieron a nosotros primero porque las autoridades creyeron que a nosotros tener una especie de vínculo, o sea, nuestros antepasados fueron japoneses, creían que nosotros íbamos a ser los más fáciles de controlar si en caso llegase una migración aquí en Japón. En ese entonces, en el año 90, estaba en plena burbuja Japón, ¿no?
¿Se acuerdan? Claro, estábamos en una época donde se ganaba bien, había muchísimo trabajo, ¿no? Se cuenta, ¿no? Siempre sale en televisión que las bonificaciones en ese entonces fueran, lo mínimo era 1 millón de yenes, ¿no? Muchísimo. Y estamos hablando hace 30 años, no estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, se necesitaba bastante mano de obra. ¿A quiénes llamamos? Dijeron. Japón nunca hasta ahora, nunca ha aprobado una migración así abiertas. Tiene bastantes personas que trabajan, pero ellos no les llaman IMI, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí para contrarrestar esa falta de mano de obra es que nos abren las puertas a nosotros los Nikkei, que tenemos una especie de vínculo ya con Japón, ¿ok? Pero ellos no se dieron cuenta o no supieron que nosotros, o la mayoría de nosotros, nunca habíamos sabido nada de Japón. ¿Sabían ya, tenían algún tipo de contacto con Japón ustedes? ¿Alguien hablaba japonés antes de venir? No, en mi casa mi abuelo falleció cuando yo tenía 20 años, imagínate, soy joven. Claro. Sí, pero sí mi tío sí estudiaba en esa escuela japonesa de Perú. Ah, ya, el Centro de Unión en la ELU. Sí, en la ELU. Ajá, claro. Y mis primos estudiaron. Claro. ¿No? Colegio de la Unión, Colegio de la Victoria. Ahí está, el Colegio de la Unión, la Victoria, ¿no? Claro. Entonces, En San Felipe, ¿no hay el centro cultural? Pero no japonés. sí, ahí nomás cerca está la ELU, ¿no? O sea, la Unión, ¿no? La Unión, Pueblo Libre. El Pueblo Libre. Ah, ahí está. Esa fue mi escuela. Ajá. ¿Ya? Pero, ¿ya tenían contacto ya ustedes con Japón o no? No. ¿Usted sí, no? Yo, por ejemplo, tampoco. Nada, cero. No sabía nada. No sabía ni siquiera comer con palitos. No sabía nada de nada. No sabía nada de nada. Sabía de Goku, Dragon Ball, ¿no? Pero creo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esta visa fue brindada para ese tipo de personas que tenían como una especie de vínculo con Japón, ¿ok? Después de esto, está en 1993 que se abre, comenzó el sistema Ginoji Shusedo, ¿no? Que es otro sistema donde se entregan las visas para técnicos aprendices, ¿no? Técnicos que llegan aquí a Japón a aprender un tipo de trabajo y que ese conocimiento lo lleven a sus países para que ellos puedan ayudar en el desarrollo. Pero ese es ¿han escuchado hablar de Honne y Tatemae? Honne es lo que en realidad uno siente, ¿no? Y el Tatemae es lo que uno dice de la boca para afuera, ¿no? O sea, Japón crea este sistema para ayudar a los países subdesarrollados, ¿no? Para que ellos se beneficien del conocimiento que se tiene aquí en Japón y lo lleven a sus países y allá puedan ayudar a ellos en el desarrollo. Pero en realidad, el honne, o sea, lo que en realidad es mano de obra, lo que necesitan, ¿no? Ellos abrieron esta visa, ¿para qué? Para que ingrese mano de obra y mano de obra también barata. ¿Ok? Eso vamos a hablar un poco después, ¿ya? Entonces, nosotros, como podemos ver aquí es la mayoría de nosotros que entramos, ¿no? A partir de 1990, la mayoría de Nikkei llegan aquí a Japón y comenzamos a trabajar, ¿no? La mayoría estuvo en el primer país, bueno, obviamente es Brasil. Brasil es donde tienen más Nikkei, donde llegaron también aquí más Nikkeis aquí a Japón, ¿no? Después está Perú, Argentina, Bolivia, Chile, otros países más, ¿no? La segunda es Perú. Entonces a partir del 90, ¿no? Comenzaron a llegar bastantes jóvenes latinos aquí a Japón. ¿Qué cambios hubo después de en esos 30 años, ¿no? Como hablamos hace rato, Japón en ese entonces estaba en una burbuja, ¿no? Esto solamente lo puse de ejemplo porque se decía que solamente los 23 distritos que están dentro de Tokio metropolitano, ¿no? El valor de la tierra valía casi todo Estados Unidos en ese entonces. Así se decía en ese entonces, ¿no? Estaba en la burbuja, ¿no? Los salarios eran altísimos, ¿no? Y el precio en la tierra, pues, era muchísimo alto también, ¿no? En ese entonces. Otros puntos, ¿no? En los comienzos de los 90, la mayoría creo que estamos, ¿no? A partir desde los comienzos de los 90, creo. Y supongo que se han dado cuenta de las diferencias, ¿no? Que hay desde ese entonces. Por ejemplo,
En ese entonces los salarios ya eran altos. Estamos hablando de 30 años atrás, pero ya eran altos, ¿no? 1.600, 1.700, 1.800. Mi papá en ese entonces me dijo que ganaba más o menos unos 1.800 yenes la hora, ¿no? En ese entonces, que ahorita quizás no se escucha tanto, pero antes era muchísimo dinero, ¿no? Otras cosas más, otras diferencias más es que no habían restricciones de horas extras. Ahora solamente podemos hacer 40 horas extras. Pues se puede hacer un poco más, pero sí se hacen otro tipo de convenios como el Saburoko, Kyote y otras cosas más, pero básicamente es solamente hasta 40 horas nada más, ¿ok? Así que ya no se puede hacer como antes. Antes, ¿quién ha llegado a hacer más de 100 horas? Creo que todos, ¿no? Más de 100 horas de salió, ¿no? Exacto. Sí. Claro que sí, claro que sí. Y para nosotros eso nos convenía, ¿no? Por ejemplo, mi papá y mi mamá me cuentan que trabajando los dos, pues, a veces llegaban a ganar más de 1 millón al mes. Más de 1 millón al mes, ¿no? ¿Por qué? Porque se ganaba bastante, ¿no? Y aparte, miren, el apartamento en ese entonces había muchísimas más facilidades, ¿no? Apartamento gratuito, a veces en algunos lugares comida gratuita, todo ese tipo de cosas, ¿no? Otro punto más es que no era tan riguroso el cobro del seguro de salud, el Shakai Hoken. En los 90, ¿quién pagaba Shakai Hoken? Nadie, ¿no? Nadie, exacto. Era bien difícil, ¿no? Es más, me cuentan también que cuando iban al municipio y querían hacer su Hoken, el Kokumin Hoken, a veces los mismos del municipio le decían, no es necesario, no es necesario. Iyo, Yaranakte Iyo, les decían, a veces, ¿no? Entonces, en cambio ahora, uno va a comprar un yuzu al municipio y ya te viene ya el de impuestos atrás, ¿no? Ahora es así, en Iwata pasa eso. No sé cómo se conectan ahí, pero ya uno va por una cosa y ya te sale el de la cobranza, al toque se te acerca, ¿no? Entonces, en ese entonces, el cobro del seguro de salud era totalmente diferente. Ahora pagamos 50.000, 40.000, 50.000, 60.000. Kenji-san debe pagar 80.000 o 100.000, no seguro, ¿no? Pero en realidad es muy alto, ¿no? Mientras más ingresos tengas, es muchísimo más alto el cobro que el pago que uno tiene que hacer. Y lamentablemente eso se prevé que va a continuar y continuar subiendo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos otra diferencia más. Otra diferencia más es que el impuesto al consumo, el Shōhizē, primero al comienzo de los 90, si no me equivoco, no había. Recién en los 90 comenzó a implementarse este impuesto al consumo, pero también comenzó con 3% nada más, ¿no? Después pasó a 5%, después 8%, 7, 8%, y después ya ahorita estamos con 10%. ¿No? Entonces ahí tenemos, a veces uno puede creer que no es mucho, ¿no? No es mucho, pero imagínense, uno hacía un kaimono, ¿no? El supa se hacía con 10.000 yenes, antes que tenías que pagar ¿cuánto? Nada más 300 yenes, ahora tienes que pagar 1.000 yenes. Y eso multiplicado por 4, ¿ya cuánto sea? Ahí nomás son 4.000 yenes. Y en una cosita nada más, impuesto al consumo se paga en todo. En todo se paga impuesto al consumo. Cuando yo llegué, el litro del combustible estaba a 90 yenes. Ahí está, hay otra diferencia también, ¿no? El combustible, la gasolina, que también es totalmente diferente. Sí, 90 yenes estaba en ese entonces. También mi papá me contó eso. Y bueno, otra diferencia es que las empresas contratistas daban soporte general, traducción en hospitales, en municipios, en escuelas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eran épocas totalmente diferentes y ahorita pasar esto es casi imposible ya. Eran otras épocas, ¿no? Entonces nosotros comenzamos, ¿no? Los que llegaron con 30 años en los 90, en los 2000 tenían 40, 2010 50 y ahorita estamos con 60 años aproximadamente. Mis papás ya, por ejemplo, ya no están aquí en Japón. Ellos juntaron dinero y ya se regresaron allá, ¿no?
según la persona, la situación es totalmente diferente. Hay personas que a partir de los 2000 han comenzado a pagar el Shakai Hoken, ¿no? Hay otras personas que han guardado muchísimo más dinero, ¿no? Y ahorita actualmente están han puesto negocios allá en nuestros países de origen, pero lamentablemente también no todos estamos en la misma situación. Entonces, esos son cambios que nosotros tenemos que ver y tomar conciencia también en qué situación nosotros estamos. ¿Okay? Esto de aquí es un gráfico del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, ¿no? Como pueden ver aquí, el verdecito somos nosotros. Las personas que tenemos visa por algún vínculo con Japón. Y bueno, sí, a partir del 2008 continuó subiendo, ¿no? Pero ya no tanto, ¿no? Aquí es casi la misma media, ¿no? ¿Okay? Pero las personas que vienen como Ginojishu, ¿no? Los técnicos aprendices que les dije hace ratito, está aumentando. Eso es el naranja, ¿no? Aquí, por ejemplo, había 130.000 nada más. 130.000, 134, fue aumentando, ¿no? En el 2020, que fue uno de los picos, ahorita ya estos datos están cambiando nuevamente, se están actualizando, pero en el 2020 ya había 402.000 técnicos aprendices aquí en Japón. Después, bueno, el 2021 bajó por el tema del coronavirus y todo eso, ¿no? Pero tienen que ver ahí la diferencia ya entre ellos, los técnicos aprendices y nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver esa diferencia? A ver, vamos a ponernos en una situación. A ver, ¿cómo estamos nosotros ahorita, actualmente? En todas estas cosas. Estos puntos son los puntos principales para que una persona pueda vivir, entre comillas, feliz. Entre comillas, feliz. ¿Ya? Estar bien en la salud, no, que está en el centro. Está bien en el trabajo. Está bien en la amistad, familia, amor, entretenimiento y relaciones sociales. ¿Ok? A ver, ustedes, de estos 7 puntos, ¿con cuánto estamos? Así, me siento bien. Yo en esto estoy hasta las patas. ¿Ya? A ver, ¿en qué cosas? A ver, ¿quién tiene las 7? Las 7, wow. 6. Ahí está José también, creo que le falta esto también, ¿eh? 5. 4. 3. 3. 2. 1. Ahí todos alzaron la mano, ¿no? Pero sí, de estos 7 puntos, algunas cosas no necesariamente está a merced nuestra, ¿no? Lamentablemente a veces en la salud pues uno no quiere, pero de todas maneras a veces uno se puede enfermar, ¿no? Después la familia, ¿no? La familia es algo que, bueno, sí tenemos mayormente, ¿no? Estable ahí siempre con nosotros, ¿no? Así que estas 2 partes creo que son las 2 más partes más fáciles, ¿no? De nosotros poder entablar y estar en una buena situación. En lo restante, creo que hay una especie de esfuerzo que nosotros tendríamos que hacer para mejorar. Por ejemplo, aquí, mejor esa parte olvídense, ¿sí? Esa parte mejor ni lo sacamos esa parte de ahí, ¿no? Pero en esto de la amistad, el entretenimiento, las relaciones sociales y obviamente el trabajo,
creo que ahí tenemos que poner en nuestra de nuestra parte, ¿no? En esos tres puntos, el entretenimiento, la amistad, las relaciones sociales, ¿cómo entre nosotros manejamos esto? A ver, vamos a poner así un ejemplo, ¿no? Entretenimiento, ¿cómo nos entretenemos? Academia, y né? Gym, né? Gym, né? Ok, yo también voy a veces. ¿Usted cosa más? De pato. Ajá, muy bien. ¿Usted? No, YouTube. ¿Yuku? Sí. Oh, A mí me gusta ¿le gusta estudiar? de YouTube, sí. Ah, YouTube. Ah, yo escuché. YouTube, ¿no? Ay, ¿no? Claro, es algo muy positivo. Ahorita hay de todo, en YouTube puedes encontrar un montón de cosas hasta para aprender también, ¿no? ¿Usted? A veces salir un poco, sí, a pasear. A pasear, a conocer lugares turísticos quizás. Sí, cerca donde vivo. Claro que sí. Yo les cuento algo, miren. Cuando yo era chico, vivía con mis papás y esta parte de aquí, entretenimiento, amistad y relaciones sociales, era muy poco lo que tenía. ¿Por qué? O sea, yo veía que mis padres no lo hacían, por ejemplo, no salíamos a pasear por el mismo idioma. Primero, antes que eso, por primero, no tener licencia de conducir, que era un problema antes muy grave, ¿no? No teníamos cómo. Poco a poco esto se fue cambiando, los exámenes en las escuelas de manejo, ¿no? En los centros de manejo, fueron traducidos, ¿no? Poco a poco, y ahí se fue cambiando y muchas más personas comenzaron a conseguir más sus brevetes, ¿no? Sus licencias, pero antes no era así. Entonces ahí ya teníamos un problema, ¿ok? Y también, ¿cómo hacíamos para ir a algún sitio turístico? O sea, en ese entonces, ¿cómo tú te podías ir, por ejemplo, a Nico, por ejemplo, ¿no? Pero sí había mapas. Mapas había. Pero, Y en español también. pero no es lo mismo como ahora. Ahora tú pones en el smartphone, pum, y ya, o sea, te enseñan toditito, ¿no? Y aparte que obviamente es más que nada algo de voluntad. O sea, la persona que quiere, obviamente, lee el mapa y ve y se va a cualquier lugar. Pero, Agarras el tren y está todo en rojo. claro, yo la primera vez que fui a Tokio, yo me fui con 18 años manejando. Yo saqué mi licencia, por ejemplo, a los 18 y ya me fui, ¿no? Y puro mapa. Puro mapa y combini. O sea, en el combini ahí preguntando, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Para dónde me voy a Tokio? Ah, por allá, me decía. Por ahí, toda la ruta 1 nomás, ¿no? Entonces, con voluntad sí se podía hacer, pero de todas maneras tenía que tener conocimiento también, ¿no? El solo hecho de saber dónde queda una librería para comprar un mapa ya se requería de cierto conocimiento o de cierta voluntad para uno ir a hacerlo, ¿no? Entonces hay una gran diferencia también ahí. Y estas tres cosas, la amistad, las relaciones sociales, el entretenimiento, yo creo que están unidas también por el idioma japonés. Y hay otra cosa más que es importante, el trabajo. Para el trabajo también es totalmente importante el idioma. Y vamos a ver, porque hay algunos puntos ahí que tenemos que tener en cuenta para de ahora en adelante saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Como les dije, en el 93 comenzó el sistema Ginojishuse, ¿no? Para técnicos aprendices, ¿ok? Ahora, este sistema va a cambiar. Se prevé que va a cambiar, si no es en el corto plazo. Estamos hablando del próximo año quizás, ¿no? Entonces, esto va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Que los Ginojishuse van a tener prácticamente el mismo visado que nosotros. Prácticamente, van a poder hacer lo mismo. Hasta ahora, ellos, por ejemplo, no podían cambiarse de trabajo. Los Ginojishuse no podían cambiarse ni siquiera de fábrica. Ni siquiera estamos hablando de rubro. Al menos de rubro de la fábrica A a la fábrica B, igualito en el mismo Kaigo, por ejemplo. No, eso no se podía. Entonces ahora
ahora, a partir de, se prevé que a partir del próximo año ya esto cambie, ¿no? Y ellos van a poder cambiarse de trabajo también, al igual que nosotros, que ese era el impedimento más grande que se tiene para ellos, ¿no? Y otra cosa también es que se va a poder traer a sus familiares a vivir aquí en Japón. O sea, prácticamente igual que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? ¿En qué influye eso hacia nosotros? Nosotros actualmente trabajamos en fábricas, ¿no? La mayoría trabajamos en fábricas, ¿no? Aquí hay 3 puntos que desde ya son un poco, nos complican un poco, ¿no? Primero, los Ginoji Shusei, la mayoría son jóvenes. Ellos vienen con 20, 25, 30 años, hay algunos hasta más jóvenes de 18 años, ¿no? Ellos vienen muy jóvenes aquí a Japón a trabajar. ¿Okay? El segundo punto, el salario en sus países son bajos. ¿Quién ha ido a Perú, a Brasil ahora último? ¿Alguien ha ido? Hace 2 años. Hace 2 años. Ahora, Lima, hasta yo puedo decir que Lima es más caro que Japón. Es más caro. Es más caro. Un menú allá en Lima, por ejemplo, no te baja de 12 soles. 12 soles, 15 soles. Un menú, estamos hablando de un menú del mercado, ¿ah? No estamos hablando del restaurante así grande, no. Ahora ha subido bastante. Y otra cosa más es que todos los productos por ejemplo elaborados, ¿no? El papel higiénico, todo ese tipo de cosas también es muy caro. Lo único que se podría decir que es regularmente barato es las frutas, ¿no? Todo ese tipo de cosas sí, pero en lo demás carísimo, ¿ok? Estamos hablando de 12 soles, Ahora un menú aquí en Japón, bueno, un momento puedes comprarlo en 400 yenes, 500 yenes. 600, 800 yenes. Exacto. Saquen su cuenta ahí pueden ver que hasta Japón es muchísimo más barato. Ajá. ¿Ok? Entonces, a ver, que nosotros vengamos con un contrato de trabajo que nos paguen 100.000 yenes o 150.000 yenes, pues nadie va a querer venir. Poquísimo, ¿no? En cambio ellos, Myanmar, Vietnam, bueno, Vietnam ahorita está subiendo, ¿no? Pero Myanmar, Indonesia, sí, no hay problema. Myanmar, toda esa parte de Tonanaya del oeste, del este asiático, ¿no? Ahí los salarios todavía son bajos, ¿no? Más o menos se ve que allá están ganando unos 25.000, 30.000 yenes al mes, ¿okay? Al mes. Así que imagínense, para un shacho le conviene más a alguien que pagarle a un latino que con 1.000 yenes te va a decir tu vida entera, ¿no? O a una persona de Tonanaya, ¿no? Que está viniendo joven, ¿no? Está viniendo aquí y con un salario corto, pequeño, estén prácticamente felices. Ellos están prácticamente felices, ¿no? Entonces hay otra gran diferencia, ¿no? Hay otra gran diferencia también que para los Ginoji Shusei hay una ley laboral que a nosotros nos ampara. A ellos no. ¿Por qué? Porque no son trabajadores. Ellos vienen como Jishusei, como técnicos aprendices. Ellos no son trabajadores, ¿no? Entonces, en algunas cosas a ellos no les amparan. ¿Ok? Otra cosa más es que están en un sistema en el cual es necesario aprender el idioma japonés. A ellos, para quedarse más tiempo, tienen que pasar ciertos exámenes. Y se aprueban, ahí recién, ¿no? Se les renueva o se les actualiza el visado. Cosa que nosotros no. Nosotros así no hablemos nada de japonés, igualito, vamos allá, presentamos Yuminhyo, Kazai Shomeisho, Nodei Shomeisho y prácticamente ya nos entregan la visa prácticamente, ¿no? Entonces esa es una gran diferencia también. Entonces, si no nos podemos, ¿en qué podemos diferenciarnos de ellos? Okay. ¿En qué podemos diferenciarnos de ellos? Es
en que primero nosotros podemos ser hasta un poco más hábiles, podemos conocer más la cultura de ellos, porque ya tenemos más tiempo, ya más o menos sabemos cómo son los japoneses, ¿no? Y aprendiendo japonés, yo creo que podemos ahí diferenciarnos de ellos. Otro de los problemas quizás, ¿no? De las preocupaciones, lo de las preocupaciones que nosotros tenemos es la automatización de trabajos. Eso también, o sea, aparte de los Ginoji Shuse que ya estamos peleando con ellos, también tenemos los robots para pelear, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, a ver, ¿trabajan en Kaigo? ¿Fábrica? Kaigo, fábrica. Ajá, fábrica. ¿Ya hay robots trabajando con ustedes? No. ¿Todavía no? Todavía no, ok. En otros casos, ¿no han visto nunca? Claro, depende también de la parte, ¿no? Porque en la parte de Compo, por ejemplo, donde empaquetan todo, ahí la mayoría son robots, ¿no? Pero en el rubro de manufactura, en ensamblaje de carros, por ejemplo, ahí ya la mayoría son robots. Mayoría robots ahorita, ¿no? Y el robot, pues no tienes que pagarle 25% más de sanción, no tienes que pagarle nada, no te dice ni leyes laborales, nada de eso, ¿no? No, hacen máquinas, ¿no? Máquinas para producir más. Claro. Porque en vez de ponen 2 líneas en vez de una. Exacto. Y Ahí ya está. el sanguíneo, la persona que hace las dos. Así es. El doble de trabajo. Así es, ¿no? Entonces, eso también. En el área de Kaigo también poco a poco está aumentando, ¿no? Aquí José Carlos después nos va a hablar un poco sobre Kaigo, ¿no? Pero en esas áreas también, bueno, esto de acá es muy moderno, ya que un robot de carga ya es muy moderno, pero la mayoría utiliza, ¿no? Una especie de faja, ¿no? Que te ayuda a levantar a las personas, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Ahí tenemos otro punto de automatización, otro problema más. Otra cosa más es que poco a poco también en los combinis, no sé si han visto que uno mismo puede pagar sus cositas. Eso es una especie de automatización también, ¿no? Alguien anteriormente te recibía dinero, lo ponía en una caja, ¿no? Ahora tú misma tienes que ponerle en una cajita, en un lugar así específico para que pueda contar, pero ya prácticamente lo haces todo uno mismo, totalmente diferente. ¿Han ido a Uniqlo? GU? No sé cómo hacen, lo pones ahí en la caja y ya te saben todo. Saben todo, ¿sí? Ya, eso se prevé que va a ser, pero ya ni siquiera va a haber la necesidad de colocarlo en una cajita. O sea, ya agarran las cosas y te vas a cocinar. En Estados Unidos ya hay eso, se llama Amazon Go. Ahí entras, agarras tus cosas, sales del lugar y cuando sales, después te llega pipo a tu celular y ya en la tarjeta de crédito descontado, ¿no? Eso no falta mucho tiempo para que nos veamos con eso, ¿no? Entonces tenemos que nosotros mismos ponernos las pilas, ¿no? Primero, creo yo, lo más importante es tratar de aprender el idioma. De ahí nace todo. En lo que es relaciones humanas, ¿no? En lo que es entretenimiento, en lo que es todo nace, hacen el amor, ¿no? Si se quieren casar con un japonés, ¿no? Hacen eso, nace, ¿no? Primero se comienza con el idioma, así que mi recomendación, ¿no? Es que primero comencemos a aprender un poco más el idioma, ¿no? Y después, poco a poco, ya no vamos a ver con malos ojos quizás a los robots o a los Ginoji Shuse que de ahora en adelante vengan aquí a trabajar con nosotros. Eso es algo que no está en nuestras manos. Si Japón dice vienen, ellos van a venir y vamos a tener que trabajar conjuntamente con ellos, ¿no? Así que para diferenciarnos hay que ponernos las pilas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí ya 30 minutos. Si tienen alguna pregunta, algo, por mientras, ¿la yoga? Ok. Arigatou gozaimasu.